Queridos hijos, al iniciar decíamos que en Roma, en la Plaza de San Pedro, eran las 7 de la tarde y el Papa Francisco estaba comenzando la vigilia de ayuno y oración por la paz de Siria, del cercano Oriente y de otros lugares del mundo donde aún el flagelo de la violencia se impone sobre la sensatez y hace oír su voz sobre los reclamos de amor y del entendimiento universal, es decir, que todos nos entendamos. Y el Papa va a estar, nos dijo, en la plaza hasta las 12 de la noche, hora de Roma. Nosotros en este templo vamos a estar hasta las 4 de la tarde, que en Roma son las 12 de la noche. Después de misa dejaremos al Señor expuesto para que podamos rezarle al que también es el Señor de la paz, príncipe de la paz, para que nos libere del flagelo de la violencia. Y como el Papa en Roma invitó a los no católicos, a nuestros hermanos musulmanes, a los que confiesan otras religiones e incluso los que se confiesan ateos, nosotros también hemos invitado en este templo a todas las personas, comenzando con los más cercanos a nosotros, nuestros hermanos cristianos no católicos, se separaron de nosotros hace casi 500 años, a nuestros hermanos musulmanes. Señora de frente dice que es musulmana, la hemos invitado también a ella. Hemos invitado a todas las confesiones y a todos los que de alguna forma, aunque se digan que no creen en Dios, sí piensan que la guerra es un sentido y que la violencia es una exclamación de la impotencia del hombre y de la superación a su capacidad de raciocinio. Hemos escuchado en las lecturas que corresponden para hoy que víspera del nacimiento de la Virgen estamos celebrando la misa votiva de María, Madre de la Iglesia. Hemos escuchado cómo el Evangelio tomado de San Lucas, del capítulo 6, del verso del 1 al 5, hay personas que se dedican a espiar a Jesús. Es demasiado detalle para que se fijen de que si los discípulos de Jesús atraviesan un campo, agarran unos granitos, los frotan y se los comen. Es demasiado espionaje, diríamos hoy. Sin embargo, ni en aquel entonces, ni en este entonces, lo sabemos los que intentamos seguir a Jesucristo. Sabemos que estamos en la mira del microscopio de las personas y que incluso hasta nuestras equivocaciones y nuestras fallas más pequeñas son magnificadas, sin embargo son calladas canallamente silenciadas nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones y las palabras que iluminan las realidades. Una cosa hay que callar y silenciar y otra cosa hay que magnificar, intentando destruir desde el inicio la fuerza y la obra y el instrumento de salvación del mundo. Jesús en el Evangelio les echa en cara a los que se creen sabios, entendidos, que estudien mejor y que dejen de instrumentalizar para fines inconfesables incluso la Sagrada Escritura. Lo que nos hace falta a todos es un regresar a Dios, le llame él como le quiera llamar e incluso negando su existencia. Es un volcarnos al Dios que hizo el cielo y la tierra y que nos mantiene en la existencia. Pero un volcarnos a Él no para ensuciarlo, para intentar ensuciarlo, sino para que Él nos libre de todas nuestras cuitas y de todas nuestras sinvergüenzas, digámoslo así. Las cometidas por debilidad, las cometidas por prepotencia, las cometidas por la razón que sea, sabiendo que a
así no se construye el mundo, ni se construye una nación, ni se construye una ciudad, ni se construye una familia, ni se construye una persona, sino que necesitábamos, lo decíamos en el canto del Aleluya, de los que a oscuras queremos ver. Y de los que a oscuras porque confesamos también nosotros ser cierto en nuestra historia individual y en nuestra historia colectiva, incluso nacional. Estamos en el mes de las fiestas patrias. Lo que nos decía Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1, del verso 21 al 23. Nosotros en otro tiempo estábamos alejados de Dios y en nuestro corazón interno éramos enemigos de Él a causa de nuestras malas acciones. Y la conversión comienza, ¿cómo no?, de reconocer que mis acciones son malas. Y para autojustificarme, en lo profundo de mi corazón me hago enemigo de Dios. Me hago enemigo de la luz, la rechazo. Lo decía Juan en el primer capítulo de su Evangelio. La luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no quiso recibirla. No quiso. Precisamente por la oscuridad. Digo, pasa el arreglo de toda la situación, la de Siria y la de nuestros propios hogares en León de Nicaragua, con reconocer que mis actos no son buenos y que para callar la voz de mi conciencia me hago en lo profundo enemigo de Dios y por lo tanto rechazo toda posibilidad de cambio. No obstante esta situación, Dios, que me quiere con amor infinito, envió a su Hijo único para que desde la humanidad, hablando como hombre, conviviendo con nosotros como hombre, nos llamara al cambio y a la conversión. Nos llamara a dejar triunfar el amor sobre el odio, la indulgencia frente a una rigidez que algunas veces solo es expresión de mi propia frustración, enseñándonos, cómo no, a decir siempre la verdad, que es un prerequisito a la justicia, aspirando a ser justo, pero sabiendo que la justicia no es la última palabra ni de la historia, ni de mi existencia, sino que la justicia incluso necesita ser superada por un acto de amor, dejando paso a la misericordia. Pero que nadie se engañe, no puede haber misericordia si no hay justicia, y no puede haber justicia si no hay verdad, y no puede haber verdad si no hay una auténtica conversión desde el corazón de las personas. Es el mensaje de la Iglesia en su lectura continuada en lo que respecta el día de hoy, pero nos tiene que hacer profundizar por qué andamos tan mal. No solo la amenaza de Siria, que ya lleva desangrándose en una violencia interna, que no nos digan políticos si decimos que es guerra civil, destrucción de familias, de formas de vivir, heridos, muertos, ciudades devastadas. Digo, no engañándonos, diciendo qué malos están allá y qué bien estamos aquí, porque aquí tenemos también las bases. No hemos terminado de salir una, cuando tenemos las bases para casi preparar otra. Si no, nos convertimos de corazón. Y la violencia, si seguimos la enseñanza de la Sagrada Escritura,
La violencia surge en el capítulo 4 del libro del Génesis. En estos dos personajes simbólicos, pero que nos enseñan, de Caín y Abel, hermanos ambos. Sin embargo, uno envidia al otro y tiene esta envidia porque ha dejado que cuele dentro de él la falta de la verdad y pensar que la vida es una competencia. Desde luego no puede haber Caín y Abel, sino está la desobediencia inicial del capítulo 3 del Génesis. Pero este pecado que entra al mundo, esta desobediencia que desordena el plan de Dios inicial, no es estático, sino que causa efecto, y este primer efecto doloroso en la historia es precisamente la muerte, el asesinato de una persona a manos de la otra, es decir, la Primera Guerra. ¿Eran solo dos personas? Pues sí. Y en el inicio está la envidia, pero esta envidia anida en el corazón de Caín, precisamente porque se separa de alguna forma de Dios y él cree que la vida es una competencia y deja que los malos sentimientos vayan creciendo en su interior. Por otra parte, no acepta Caín, siendo el mayor, su responsabilidad de cuidar a los menores, a los más débiles, a los menos capacitados, a los más pobres, a los que necesitan más ayuda, como exigencia permanente de todos los que en relación o somos mayores, o sabemos más, o tenemos una habilidad especial, nuestra obligación de velar por el más débil, el más pequeño. Padre, ¿por qué? Es la pregunta que le hace Caín a Dios. ¿Y quién me hizo a mí guardián de mi hermano? La propia naturaleza humana que me llama a una solidaridad, y por lo tanto el que quiere ser más, nos va a decir Jesucristo, que se haga el sirviente de todos los demás. Lo que hemos negado a lo largo de la historia a causa de nuestros pecados concretos, y urge la conversión. La conversión, que es un regresar a Dios reconociendo que mis acciones son malas, me repito, y que con eso ni me construyo individualmente, ni construyo mi familia, ni construyo la ciudad, ni construyo la nación, ni construyo la región del mundo, ni construyo el mundo. Y me predispone desde el inicio a la violencia, una violencia que a veces se ejerce por el poder de la idea, otras veces por el poder de las palabras, no solo los insultos. Y cuando se terminan las palabras comienza la violencia física, que tiene su expresión máxima en la violencia que supone la guerra, la extinción de la otra persona. Hoy el Papa nos convocó a rogar por la paz, a rogarle al príncipe de la paz, pero sabemos que la oración es ante todo una profunda toma de conciencia para que tengamos una actitud distinta en la práctica concreta frente a algunas realidades. Hoy nos toca reflexionar sobre la violencia, las causas de la violencia y, cómo no, ser como una onda universal de decirle a nuestros hermanos, en concreto de Siria, es tiempo ya que se reconozcan hermanos, hijos de un mismo Padre que nos creó, que hoy durante esta misa ponemos también en las manos de esta mamá que nos dio Jesús en la cruz, no solo a los católicos, no solo a los cristianos, sino a todo el género humano. María Santísima.
en la víspera de su nacimiento. Mañana celebramos su nacimiento. Padre, ¿y por qué mañana celebramos su nacimiento? Porque entre el 8 de diciembre y el 8 de septiembre hay 9 meses. Fue concebida por acción de su papá San Joaquín, de su mamá Santana, el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, 9 meses después nace. Hoy ponemos también el nacimiento de esta conciencia que tendría que ir agarrando carne y haciéndose concreto, de no llegar a la violencia, sino de dirimir nuestras diferencias en base a la razón, en base al diálogo, no a la imposición de uno sobre otro disfrazado de diálogo, donde reine el amor. Y solo reina el amor cuando nuestras existencias se abren a la fuente del amor, que es el propio Dios, y que reconocemos que Él está por encima de nosotros y continuamente invitándonos a este cambio. El día de mañana, domingo, nuestra conferencia episcopal nos ha pedido que comencemos una semana de oración por Nicaragua. Que sea hoy el acompañar al Papa al pedir por nuestros hermanos nuestros, posiblemente de raza distinta, posiblemente de forma distinta de entender al mundo e incluso entender a Dios. Posiblemente muchísimos de ellos no tengan la misma religión nuestra, pero nuestros hermanos, independientemente de su conciencia, la nuestra nos dice que somos frutos del amor infinito de Dios que se reveló en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.